Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desgranamos los secretos de vuestras parejas favoritas de ficción y exploramos los matices que hacen que sus historias nos cautiven. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de esos romances que ha robado muchísimos corazones, tanto dentro como fuera de la ficción. Y es que cuando hablamos de parejas que brillan con luz propia, es imposible no mencionar a Ander Zell y Kerem Bürsin, y más concretamente, a la mágica química que desplegaron como Eda y Serkan en Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, mi hogar, mi destino. Pero la pregunta que nos trae hoy aquí es más intrigante aún: ¿cuál es el secreto de Ander Zell para enamorar a Kerem Bürsin en la pantalla? ¿Qué hizo que esa chispa saltara, que la audiencia se creyera cada mirada, cada roce, cada conflicto y cada reconciliación como si fueran reales? Hoy vamos a desentrañar esos elementos que, en mi opinión, fueron cruciales para que la historia de Eda y Serkan se convirtiera en un fenómeno. Antes de empezar con este viaje fascinante, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás análisis profundos, teorías de fans, y todo lo que necesitas para seguir conectado con tus series y actores preferidos. No te pierdas ningún vídeo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Cuando pensamos en Ander Zell como Eda YLDZ, pensamos en una explosión de energía, en una joven soñadora, un poco torpe, con un corazón de oro y una determinación a prueba de balas. Y cuando pensamos en Kerem Bürsin como Serkan Bolat, visualizamos al arquitecto frío, calculador, exitoso, pero con un alma torturada y un profundo miedo a la intimidad. La magia de Senkalkapm radica, en gran medida, en cómo estos dos personajes, aparentemente opuestos, se atraen de forma magnética. El primer gran secreto, sin duda, es la contrastación de personajes. Ande con su Eda aporta una calidez, una espontaneidad y una autenticidad que contrasta radicalmente con la rigidez y el control de Serkan. Eda es la tormenta que irrumpe en la vida ordenada y predecible de Serkan. Ella lo saca de su zona de confort, lo obliga a sentir, a reír, a cuestionarse sus propias defensas. Es como si Eda fuera la pieza que le faltaba a Serkan para redondear su existencia, y él, a pesar de su resistencia inicial, se sentía irremediablemente atraído por esa vitalidad que él mismo había reprimido. Ande encarna esa energía de una manera espectacular. Su personaje no tiene miedo a ser vulnerable, a mostrar sus emociones, incluso sus miedos. Y esa honestidad emocional es increíblemente atractiva. Otro punto fundamental es la evolución de los personajes y la conexión emocional. Al principio, la relación entre Eda y Serkan es un acuerdo forzado, un trato de conveniencia. Pero a medida que avanzan los episodios, y gracias en gran parte a la interpretación de Ande, empezamos a ver las grietas en la coraza de Serkan. Eda, con su perseverancia, su empatía y su capacidad para ver más allá de la fachada de Serkan, empieza a desarmarlo. No se trata solo de que Ande sea hermosa, que lo es, sino de cómo su personaje es capaz de desmantelar las defensas de Serkan con gestos sencillos, con una mirada comprensiva, con una risa contagiosa. La vulnerabilidad que Ande transmite en cada escena es clave. Vemos a Eda luchando, sufriendo, pero siempre con una luz de esperanza. Y esa resiliencia es lo que permite que Serkan, poco a poco, se abra a ella. Piensen en las escenas donde Eda le habla a Serkan de sus sueños, de su pasión por la arquitectura paisajística, de sus frustraciones. Ande no se limita a recitar diálogos, ella vive el personaje. Sus ojos transmiten la ambición, la decepción, pero sobre todo, la esperanza inquebrantable. Es esa autenticidad la que hace que Kerem, y nosotros como espectadores, nos creamos la conexión. Vemos que Serkan, el hombre que cree tenerlo todo controlado, se ve desbordado por la sencillez y la profundidad emocional de Eda. La forma en que Ande maneja esos momentos de intimidad, esas conversaciones profundas, es lo que realmente construye la base de su amor. No podemos obviar la química palpable entre Ande y Kerem. Y aquí es donde entra el otro lado de la moneda. Aunque el título se centra en Ande, es innegable que la química en la pantalla es un trabajo de dos. Pero la pregunta es, ¿cómo Ande contribuye a generar y potenciar esa química? Ella es una actriz que sabe cómo responder, cómo complementar. Cuando Kerem, en su papel de Serkan, muestra una chispa de ternura, Ande, como Eda, la amplifica con una sonrisa radiante. Si Serkan se muestra vulnerable, Eda está ahí para ofrecerle consuelo y comprensión. Ande no es una actriz que espera a que le den la réplica, ella es proactiva en la construcción de la relación.
Sus miradas son uno de los elementos más comentados. Y Ande es una maestra en el arte de la mirada. Puede transmitir desprecio, amor, decepción, anhelo, todo con un simple movimiento de sus ojos. En las escenas de tensión, esas miradas de desafío son electrizantes. Y en los momentos de reconciliación, esas miradas llenas de amor y perdón son simplemente conmovedoras. Es como si sus ojos contaran una historia paralela a los diálogos. La forma en que sostiene la mirada de Kerem, la forma en que su rostro reacciona a sus expresiones, todo contribuye a esa sensación de que están viviendo esa historia juntos en tiempo real. Además, el asterisco humor y la ligereza que Ande aporta al personaje de Eda son cruciales. Eda no es un personaje unidimensional. Tiene momentos de gran seriedad y dolor, pero también tiene una capacidad innata para el humor, para encontrar el lado divertido incluso en las situaciones más complicadas. Y Ande lo interpreta con una naturalidad que desarma. Esas escenas cómicas, esos momentos de torpeza encantadora, son los que hacen que Serkan nos enamoremos de ella. Cuando Serkan está atrapado en sus propios pensamientos oscuros, la llegada de Eda, con su energía positiva y su sentido del humor, es como un rayo de sol. Ande tiene esa habilidad para hacer que el humor se sienta orgánico y no forzado, y eso es un gran activo para construir una relación creíble. Otro aspecto a destacar es la asterisco interpretación de las emociones complejas. La relación de Eda y Serkan no es un camino de rosas. Está llena de malentendidos, de secretos, de presiones externas. Y Ande es capaz de transmitir todas esas capas de emoción de manera convincente. Cuando Eda está herida, lo sentimos. Cuando Eda está luchando por su amor, nos contagiamos de su determinación. No se trata solo de llorar en pantalla, se trata de mostrar la fragilidad, la fuerza, la frustración y el amor que conviven en un personaje. Ande tiene esa capacidad de hacernos sentir lo que Eda siente, y eso es un signo de una gran actriz. Pensemos en cómo Ande maneja los conflictos. Eda no es de las que se quedan calladas. Ella defiende sus convicciones, expresa su enfado, pero siempre desde un lugar de amor y de deseo de ser comprendida. Y Ande hace que esos enfrentamientos sean intensos pero nunca crueles. Hay una nobleza en Eda, incluso en sus momentos de mayor frustración, y Ande la transmite con maestría. Eso permite que Serkan, en lugar de alejarse, se sienta aún más atraído por la fortaleza y la honestidad de Eda. Y hablemos de las escenas de reconciliación. Esas son las que realmente hacen que una pareja en pantalla conquiste al público. La forma en que Ande como Eda perdona, como se reabre a Serkan después de un conflicto, es increíblemente poderosa. No es un perdón fácil, sino uno ganado a través del amor y la comprensión. Ande sabe cómo transmitir ese momento de vulnerabilidad donde Eda decide apostar de nuevo por Serkan, y eso, sumado a la reacción de Kerem, crea escenas que son pura magia televisiva. También es importante considerar el asterisco vestuario y el estilismo, que aunque no es actuación directa, contribuye enormemente a la construcción del personaje y a la percepción de la audiencia. El estilo de Eda, que evoluciona a lo largo de la serie, refleja su crecimiento y su adaptación a un nuevo mundo, pero siempre manteniendo su esencia. Y Ande con su belleza natural y su porte luce cada conjunto a la perfección, haciendo que Eda sea no solo un personaje cae-ebel, sino también inspirador en términos de moda. Un punto que no se menciona tanto pero que es vital es la asterisco complicidad y el apoyo mutuo que demostraban Ande y Kerem en entrevistas y redes sociales. Si bien el guión se centra en Ande, la realidad es que su trabajo en pantalla se ve magnificado por la relación que ambos construyeron fuera de ella. Esa amistad y ese respeto mutuo se traducían en una mayor comodidad y confianza en el set, lo que inevitablemente se reflejaba en su química. Ande, con su actitud profesional y amable, seguramente contribuyó a crear un ambiente de trabajo positivo, lo que facilitó que esa chispa se encendiera y se mantuviera. En resumen, el secreto de Ande Erçel para enamorar a Kerem Bürsin en la pantalla es una combinación magistral de asterisco talento actoral, carisma innato y una profunda comprensión del personaje. Ella aportó a Eda un asterisco vitalidad desbordante, una honestidad emocional cruda, un humor contagioso y una resiliencia inspiradora. Su capacidad para transmitir vulnerabilidad, fuerza y amor a través de miradas, gestos y diálogos hizo que el personaje de Serkan, interpretado por Kerem, se sintiera genuinamente atraído por ella. No se trata solo de belleza, sino de la habilidad para dar vida a un personaje complejo que, a pesar de sus imperfecciones, irradia una luz capaz de derretir hasta el corazón más frío.
Anne Ercel con su Eda YLDZ, no solo enamoró a Ser Cambolat en la ficción, sino que también conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo, demostrando que la verdadera magia en la pantalla nace de la autenticidad y la profunda conexión entre los actores. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando conmigo los elementos que hicieron de la relación entre Eda y Serkan un éxito tan rotundo. ¿Qué les pareció? ¿Hay algún otro secreto que crean que influyó en su química? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Antes de que se vayan, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande Kerem y por supuesto de Senkalkam. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.